Yeah, doble L, la calle, el señor Pérez, Lara. Empiezo por decirte, aclararte, hablarte con mi arte, así que escucha con detalle porque vengo con música de calle, de barrio, contando lo que en el mundo se vive a diario, sin horario, donde la calle es escenario del matón, del sicario, donde la droga es el asunto, donde hoy tú vives y mañana puedes ser difunto. Crees que la calle es vida plena porque al anochecer te inyecta droga por las venas, escenas obscenas de un mundo oscuro en donde no se puede respirar el aire puro, pues maldad, odio, iras, el ambiente que en la calle se respira, un ambiente diferente en donde cosas vanas pasan por tu mente. Te sientes feliz con tus socios y tu gente, en realidad tienes la muerte frente a frente. Y no me pidas que yo pare y mis rimas y mis versos te disparen, porque no voy a parar hasta que tú veas que lo que realmente vale. Quiero dejarte claro, el rap que te disparo no son de los que acostumbras, aunque te suene un poco raro. Es poesía y lírica que viene de lo alto, es de donde provienen todos mis cantos, y te sigo poniendo al tanto para que puedas conocer lo que no podías ver en tu vida un nuevo amanecer, en ese mundo de fracasos en donde no puedes ver para dar el siguiente paso. Quieres salir de esto pero no puedes, pues eres como pez entre las redes, así que reacciona. Sabes bien que este mundo no funciona, al principio te impresiona y después sientes como la calle te presiona. Y disculpa si de algún modo con lo que digo te incomodo, pues quiero hablarte hasta por los codos. Mi lírica suave y baja viaja y en tu mente se te encaja, se rebaja, mi enemigo sigue en desventaja. Yo soy hijo del reino como de migajas. ¿Qué te cuesta aceptar lo que mi letra manifiesta? Yo sin conflicto y lo admito, soy adicto a Jesucristo. ¿Qué te cuesta aceptar lo que mi letra manifiesta? Que tu mente impacta a Cristo y la solución exacta. ¿Qué te cuesta aceptar lo que mi letra manifiesta? Yo sin conflicto y lo admito, soy adicto a Jesucristo. ¿Qué te cuesta aceptar lo que mi letra manifiesta? Que tu mente impacta a Cristo y la solución exacta. Piensa y analiza y date cuenta como el diablo a ti te pisa. Quieres respirar el aire puro y no sientes ni la brisa. Y disculpa si mi letra te molesta, pero en esta te presento mi propuesta, la respuesta. Jesús, ¿qué te cuesta aceptar lo que mi letra manifiesta? No quiero que quedes trapta, lapta, que tu mente impacta a Cristo y la solución exacta. Él te libra de lo que te ata, te da sabiduría que a tu alma es grata. Amor que no compró la plata, esto vale más que el oro, que mercancía barata. Escucha lo que hoy comunico, mi verso armónico, mi lenguaje lírico. Cristo es lo único, el magnífico, el resto sigue siendo típico. Tú en la calle sigues siendo tétrico, y si no has entendido vuelvo y te lo explico. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, salida al alma abatida, calma, sana el alma herida. A Jesús abre tu vida, esto hazlo por tu propio bien, no porque alguien te lo pida. Esto es puro, esto es real, no es tu mundo artificial, no es tu mundo de mentiras. Así que decides si de la calle te retiras. Tienes el libre albedrío, ansío que no caigas al vacío. Esto no es un cuento ni nada parecido, es la respuesta a tus preguntas. Recuérdalo, en un cuaderno se te apunta la verdad absoluta que cambia tu conducta. Ahí te doy la llave, te doy el pasaporte. Busca a Cristo antes que el tiempo se te acorte, que esto te conforte a encontrar tu norte, que Cristo sea tu fuerza y tu soporte. Yo sigo invicto, sin conflicto y lo admito, soy adicto a Jesucristo. ¿Qué te cuesta aceptar lo que mi letra manifiesta? Yo sin conflicto y lo admito, soy adicto a Jesucristo. ¿Qué te cuesta aceptar lo que mi letra manifiesta? Que tu mente impacta a Cristo y la solución exacta. ¿Qué te cuesta aceptar lo que mi letra manifiesta? Yo sin conflicto y lo admito, soy adicto a Jesucristo. ¿Qué te cuesta aceptar lo que mi letra manifiesta? Que tu mente impacta a Cristo y la solución exacta. Yeah, Tres Profetas Studio, doble L, Lara y Pérez produciendo. Yeah.